La metodología de aprender un nuevo idioma. La metodología de aprender un nuevo idioma. Es una serie de las clases de Sheikh Ommy para los alumnos latinos que están aprendiendo idiomas. Les recomendamos esta serie de las clases a todos los estudiantes del idioma, Más a los estudiantes que han tenido problemas en aprenderlo y piensan que no lo pueden hacer. Estas clases le ayudarán a corregir su método y aprender todos los idiomas que quieran. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Fasallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil faraja. Estamos en la tercera clase sobre metodología de aprender idiomas extranjeros. Todos nosotros queremos aprender idiomas por interés propio o por alguna razón lógica que buscamos saber, comunicarnos con otra cultura. La verdad, una persona que sepa varios idiomas y domina estos idiomas, quiere decir, tiene puentes a otras culturas, a otras civilizaciones, a otras naciones. Y una persona que va a ser puente entre un país y otro, eso va a tener mucha ventaja para esa persona. Ventajas económicas, ventajas culturales, de sabiduría, de conocimiento, de todo. Y hasta hoy en día nada y nadie ha podido sustituir en lugar de los traductores, por ejemplo. Siempre se necesita un ser humano para traducir. No se puede confiar, por ejemplo, en, no sé, Google Translation. No. Bueno, hemos hablado que hay muchos factores que son importantes en aprender idioma. Uno de estos factores es el alumno, el estudiante. ¿Qué propósito tiene aprendiendo ese idioma? Su voluntad y su decisión, su motivación, su edad, su talento, su capacidad corporal o salud físico. La concentración. Hoy queremos hablar sobre la concentración. Para aprender idioma, tú necesitas tener la concentración. La concentración significa tener 100% de la cabeza en la clase, en la hora que estás aprendiendo. Yo dedico, por ejemplo, 5 horas aprendiendo. En esas 5 horas, ¿qué porcentaje de mi cabeza, qué porcentaje de CPU está funcionando en aprender idioma? La realidad es que a veces solo tenemos 5 o 10% presente y el resto está funcionando en otro lado. Es como un pájaro travieso que va a volar y ya no está en nuestra mano. Por ejemplo, estás leyendo el libro y de repente ves que estás en otro lado. Te has distraído con muchas cosas. Y a veces en el rezo que hacemos el intento de concentración, lo vamos a, podemos decir, entender mejor. Empezamos el rezo pensando en Allahu Akbar, terminando en el banco y después en la fila no sé de qué, pensando en Shahriye, no sé, pensando en esto, ya. ¿Cómo conseguir la concentración y cuáles son los factores que nos distraen? Eso también es importante, hermanos. Mira, el tema de la concentración, yo lo voy a decir. La calidad de la vida humana está en la concentración. Si no tengas concentración, no tienes una vida. ¿Qué quiere decir? Mira, hermanos, tenemos longitud de la vida. Tenemos, escúchalo bien, profundidad de la vida. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, vivimos 1 minuto. Todos, longitud es lo mismo para todos, es 1 minuto. Pero, ¿qué calidad tiene? ¿Qué profundidad tiene este 1 minuto? 1 minuto con profundidad de 1 centímetro, con profundidad de 1 metro o 10.000 metros. Puede ser, sí. Escúchalo para que lo entiendas. Un ejemplo sencillo. Ustedes, cuando nosotros viajamos en longitud del tiempo, pero es posible también aprovechar profundidad del tiempo.
Eso es la calidad de la vida. Doy un ejemplo sencillo y después un ejemplo espiritual. El ejemplo sencillo. Una vez estás hablando y comes una comida, una fruta, una cosa sabrosa. No te das cuenta de lo que comes. Una vez, respirando profundamente, vas a tomar esa manzana, lo vas a olfatear, lo vas a ver, observar bien, sale apetito, lo vas a cortar así con atención, lo pones en la boca. Cada trago con la concentración, el sabor lo vas a gozar. Un minuto estoy comiendo esa manzana, cuando estoy hablando, preocupado, ya no. Y un minuto estoy concentrando comiendo esa manzana. Yo te pregunto, ¿cuál de estas bocadillas son más profundas? ¿Cuál? Tú dices, es lo mismo. No, hermano, no es lo mismo. La calidad de la vida no es lo mismo. Una vez tú duermes 5 minutos, pero la verdad ni siquiera estás concentrado en el sueño. Es a punto de despertar. Pasa 2 horas y no has descansado nada. Pero una vez, 10 minutos. Dicen, ¿qué calidad del sueño podemos tener dependiendo de la profundidad del sueño? Si tú tengas un sueño a 100 grados, 10 minutos de ese sueño vale de 5 horas de sueño grado 1. Entonces, una persona sana debe tener sueños profundos. Eso es una cosa sencilla que lo han entendido. Un sueño profundo, corto tiempo, vale como un sueño largo tiempo y corto, que es superficial. Un ejemplo espiritual. Hay narración de la esposa del profeta, sallallahu alaihi wa sallam. La noche que el profeta del Islam se trasladó de Medina a ciudad Jerusalén, Beitul Muqaddas, y de ahí ascendió al cielo, pasó por el infierno, pasó por el paraíso, pasó todas estas conversaciones que él tuvo con los ángeles. Después volvió a la tierra, a Jerusalén, otra vez a Medina. Mira, ¿cuántos minutos debería haber durado esto? Le voy a decir la narración y te va a quedar asombrado. La narración dice, el profeta salió y la cortina estaba moviendo, ¿no? Cuando tú dejas la cortina y andas unos segundos, la cortina se mueve. Aún la cortina estaba moviendo cuando el profeta volvió. La narración de Mi'raj, la noche que el profeta ascendió al cielo, son páginas. Si queremos hablar lo que pasó, lo que el profeta recibió, de lo que habló, todo esto, ¿sí? Pero cuando nosotros vemos esa narración, quiere decir que el profeta no viajó en longitud del tiempo, viajó en la profundidad del tiempo. Eso la verdad, un poco pensándolo, es mucho. Otro ejemplo. Vas a sentar con tu celular jugando en Facebook, WhatsApp, todo eso. Pasa 2 horas y no te das. Quiere decir, estamos pasando por longitud muy rápido. Pero ahora aquí vamos a hacer una práctica para que tú entiendas el costo del tiempo. Deja lo que tienes al lado. Déjalo. Es una práctica. Vamos. Siéntate bien relajado. Todos. Todo lo que nos están viendo también lo hagan. Siéntate relajado. No, eso no es relajado. Relajado quiere decir no presiona ninguna múscula. Deja todas las músculas. Relajado. Ahora bien. Pon las manos sobre los pies. Cierra el ojo. Cierra. A ver. No abre el ojo hasta que yo le diga. Primer paso. Respiración profunda.
Llena tus pulmones de todo aire que puedas, pero muy despacio. Llénalo, llénalo, llénalo. Después lentamente deja de aire. Otra vez, respirando profundamente. Es el primer paso. Segundo paso. No te vas a mover ni lo más mínimo de los músculos. Queremos desconectar del cuerpo. Se puede, sí. Pero no debes mover nada. Lo más mínimo de señales del cuerpo te va a distraer. No debes dormir. Relajado, pero no debes recibir ninguna señal corporal. Cero. Nada, nada. Cero. No debes recibir nada de señales corporales. Queremos empezar. No te muevas. 30 segundos, yo no digo nada, para poco a poco arrancar. Adelante. No te muevas, nada, ni la cabeza. Lo más mínimo de movimientos te va a distraer y vamos a perder la práctica. Esta práctica en total va a durar 5 minutos, no más. Pero no te debes mover nada. Cero de movimientos. Ni un dedo. Empezamos 30 segundos. Haga lo posible para no pensar en nada. Queremos ir a donde nada. No pensar en nada. Ya, deja respiración. Quiere decir, no piensa en respiración. Deja así normal. Respira normal. No piense en nada. Despeje las imaginaciones. Vamos a empezar 1 minuto, no pensar en nada, en absoluto. Empezamos. No piensa en nada. No has podido no pensar en nada, entonces debemos cambiar la estrategia. ¿Qué vamos a hacer? Debemos pensar en algo para poder no pensar en otras cosas. No te muevas nada, si no perdemos la concentración. Debemos pensar en algo para poder no pensar en otras cosas. Una cosa que tenga un movimiento y a su vez esté estable. Dicen, por ejemplo, pensando en una costa, en un desierto que no tiene nada, solo ves agua. Ola de agua viene y se va. Concéntrate en la imagen de una costa en desierto. No hay nada en absoluto, nada se mueve, solo hay ola de agua de lejos. Viene y se va. Viene, solo observa esta escena y no te muevas el cuerpo, si no te va a distraer. Empezamos 3 minutos solo concentrando en
la ola de agua. Si te muevas, has perdido. Lo más mínimo de señales corporales, otra vez te trae. Lo vas a perder. 3 minutos ahora a empezar. Piensa en olas. Vienen y se van. Vuelva pensando en olas del mar. Vuelva al mar. Vuelva al mar. Piensa en la ola. Vuelva al mar. Vuelva al mar. Vuelva al mar. No te muevas. Vuelva al mar. Vuelva al mar. Solo agua. Vuelva al mar. Vuelva al mar. No te muevas. Ya, abre el ojo, vamos, sale. Bastante relajante, solo 3 minutos. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros tenemos el espíritu, nunca no hemos practicado a fortalecer el espíritu. Tenemos el cuerpo, siempre hemos utilizado el cuerpo.
Siempre hemos aprendido a arreglar nuestros problemas a través del poder corporal, pero el poder espiritual lo hemos olvidado. El poder espiritual, no estoy hablando de Dios, estoy hablando de espíritu. Tú tienes un coche aparcado en tu garaje y tienes un avión también aparcado en el mismo garaje. Siempre estamos moviéndonos con el coche, nunca hemos subido al avión. Ese avión, que es decir, ese espíritu, ¿cuándo va a crecerse? Cuando lo vas a desencadenar con el cuerpo. El cuerpo ahora te está dando señal. Mueve la pierna. Mueve esto. Cosquilla esto. Ya, tengo hambre. Necesito mujer. Quiero esto. Quiero esto. Ya, hemos dicho que el espíritu es lo más importante. Nuestro espíritu está encarcelado por el cuerpo. Necesitas concentrar de lo que es corporal, o mejor dicho, concentrar solo en lo que es espiritual. Nosotros solo hemos ido a una imagen mental, no más. Entonces, tan relajado, los que no se han movido nada, quiere decir, han podido desconectar del cuerpo unos minutos. Eso es una cosa que incluso los incrédulos lo están practicando, se llama meditación, lo hacen con yoga, un montón de otras cosas. Se requiere tener una concentración en algo, y siempre dicen que sea positivo, que dé energía positiva, y en otro lado, desconcentrar de lo que es corporal y, mejor dicho, concentrar en lo que es espiritual. Eso te ayudará a tener calidad en la vida, controlarte mejor. Entonces, decir, yo decido por el cuerpo, no que el cuerpo me decida. Es importantísimo esto. ¿Qué pasa? Una persona, ahora recién lo has empezado, dicen los primeros resultados se darán después de 40 días de esta práctica. Esa práctica requiere por la mañana, mediodía, tarde, ocaso y la noche antes de dormir. Es decir, despejar la mente antes de dormir. Despejar la mente en cuando te levantas por la mañana. Justo coincide con los momentos del rezo. Debes concentrarte en algo positivo. Meditación o meditation, lo hacen así. ¿Cuántos minutos? Dicen de 5 a 10 minutos. Duración de la oración. Y meditación que ellos tienen es meditación estable, o mejor dicho, sin moverse, estática. Pero también se puede tener con movimientos, lo que usted ve a los sufíes. Porque dice, después de ese zikr, me siento muy relajado. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Es una concentración en un zikr. Eso no es por este zikr, no es algo espiritual, anda bailando. Quiere decir, si puedas concentrarte con un dhikr y un movimiento, eso te va a ayudar a salir del cuerpo, pero pensar. Entonces, ruku', sajde, el rezo que tenemos. Tiene concentración. ¿El rezo cuándo vale? Preguntamos. Imam Bakr alayhi salam dice, tu rezo solo vale lo que tiene concentración. Si no, es una pérdida del tiempo. Solo es para ti la parte del rezo que has tenido la concentración. Quiere decir, la parte que no has tenido concentración no vale, es inútil, un rezo inútil. Entonces nosotros en el Islam aprendemos a concentrar en el punto más positivo que es Dios. Bismillahirrahmanirrahim. El misericordioso, el compasivo, Señor del universo, el todopoderoso. Solo pensando en este punto. Entonces no pude en el rezo. Yo preguntaba a un gran ayatollah. No, un hermano preguntó. Dijo, esto de dar vuelta al anillo en el rezo, ¿qué tal esto? El ayatollah dijo, yo no he visto narraciones, pero hay uno que dice en la súplica mejor tener aqiq en la mano. Pero esto de observar aqiq, que eso que dan vuelta al anillo, no lo he visto. Y está en contra de la concentración en el rezo. Imagínate. Esto de mover... Imam Sajjad alayhi salam estaba rezando, le cayó la capa. Abba. No lo arregló, rezo, terminó rezo. El compañero de Imam Sajjad le dijo, Señor, te había caído, Abba, ¿por qué no lo has arreglado? Dijo, ¿no sabías en presencia de quién yo estaba? Imam Ali alayhi salam, cuando estaba en ruku', era tan estable y sin movimientos que hay narraciones que dice, si uno no conocía de lejos veía, considera como tal vez es una rama de árbol. En el rezo, ¿por qué no se puede moverse?
anula el rezo. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, eso anula. Quiere decir, en el momento de dhikr, tu cuerpo debe estar estable. Cuando llegas a ruku, ya que estás estable, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Si te muevas, eso anula. En el movimiento no se puede decir nada. ¿Lo ves? Cuando estás pronunciando, debe estar estable, fijo. Si estás moviéndote, no vale el rezo. ¿Por qué? Es una concentración profunda y yo diría lo más avanzado. Lo necesitamos. ¿Para qué? Si una persona aprenda a controlar su mente, quiere decir, mi mente es mío. Mi cabeza, no sé cuántos mil millones de células que funcionan como memoria para mí, como CPU para mí, son míos. Yo decido cómo y dónde va. Esto ¿sabe qué porcentaje de poder mental nosotros utilizamos hasta la muerte? De 1.000 millones de células. Menos de 1% a veces. Quiere decir, muchas veces, mucha parte del poder mental, cerebral, nosotros no lo utilizamos. Cada músculo que lo vas a mover, vas a tener ejercicio, ese músculo se fortalece. El cerebro es lo mismo. Cuando no lo utilizamos, siempre estamos en cosas superficiales. Entonces, este poder no se fortalece, entonces no vamos a tener esa habilidad. Quiere decir, todas las personas son talentosas, pero no han utilizado su talento. ¿Entiende? ¿Por qué los pecados son prohibidos? En cada pecado tenemos desconcentración. La música, por ejemplo. La música te roba la concentración. La música. Un ejemplo. ¿Has visto las personas que son adictas a música? De repente empiezan a cantar una canción. De repente está caminando. ¿Qué le pasa? Mi mente está controlada por la música, no por mí. Quiere decir, he perdido la concentración. Cuando está leyendo el libro, matemática, por ejemplo, de repente viene esta tal canción. ¿Por qué pornografía es prohibido? ¿Por qué observar a las mujeres ajenas es prohibido? Te quita la concentración. De repente estás rezando, vienen imágenes del pecado. ¿Por qué la mentira es prohibido? Te va a desconcentrar. Porque una vez mientes, o después debes tapar esa mentira con otra mentira. Con otra mentira te distrae. Muchas mentiras, mira, la verdad es una misma versión. No te va a molestar. Yo lo sé y cada vez que me cuentan es una misma versión que lo voy a contar. Pero cuando invento muchas verdades, entonces 100 mentiras, ¿y cómo coincidirlo para no perder? Entonces ya, pierdo la concentración. Envidia te hace perder la concentración. Cada uno de los pecados que son pecados son por perder la concentración. Cada uno. ¿Por qué, por ejemplo, fornicación? Porque es una traición y te hace perder la concentración. Porque la mujer no sabe si van a continuar con esa relación, el hombre no sabe, están fornicando, eso es prohibido. Va en contra de la conciencia. La conciencia está chocando, te hace perder la concentración. Es como así, en un tambor están, entonces te distrae. Tú para tener la calidad en la vida, en todo, tener sabor en la comida, tener gozo en la relación sexual, en todo, la calidad está en la concentración. Entonces hay una relación, dice, el creyente incluso gozará más de su propia esposa que un incrédulo. Porque el incrédulo, en pleno acto, estando con su esposa, está pensando en otra. Está pensando en otras cosas. Porque son traidores, porque no creen en Dios, entonces cada uno supuestamente está buscando su lujuria y cada uno está traicionando a otro, entonces ya no tiene la fe, no tiene certeza. La duda te desconcentra. La certeza da estabilidad. ¿Por qué los sabios son más inteligentes? No es que poder cerebral es mejor o más, quiere decir, de la naturaleza. No, lo han utilizado mejor. Por eso son sabios. Entonces necesitamos tener la concentración y primero para aprender idioma. Yo ahora quiero hacer una pregunta. Una película, por ejemplo,
Más aún, yo lo digo a los hermanos que están aprendiendo castellano. Por ejemplo, que tiene música, mujer media desnuda. ¿Eso te ayuda a aprender idioma? Bueno, tú supuestamente debes concentrar en palabras, ¿no? Pero ahora me estoy fijando en las... Bueno, ya. Entonces la persona nunca aprenderá idioma, sino aprenderá los detalles de cada nacionalidad. Esta raza tiene estos detalles, esto no. Está bien operada, ¿cómo es? Siliconeada. Dice, hay que echar a estas mujeres en agua. Si viene arriba, es siliconeada, no es real, no sirve. Si ahoga, eso es sí. Entonces, concentración. Yo les pregunto ahora, estoy en la clase. ¿Qué tal esto? Estoy desconcentrándome, no voy a aprender. Entonces los movimientos te hacen perder. Debe hacer lo posible en la clase no moverte, fijarte, estudiar profundamente, controlar tu mente. Si estás ahora en la clase, supuestamente es para no perder tu tiempo en otras cosas. Si estoy en la clase jugando con celular, he perdido. ¿Entienden? Si estoy en la clase y estoy pensando en otra cosa, he perdido. Son cosas importantes, hermanos. Es que una persona, ya bueno, relájate, no importa. Sí que importa, estamos perdiendo las oportunidades. Y una persona que siempre ha perdido esas oportunidades, concentraciones, después pasa el tiempo, ¿qué resultado tienes? Tienes las manos vacías. ¿Ha ido a la universidad? Sí. Los dos estaban en la misma clase. Uno recibió, captó, y otro no utilizó. O tenía como pausas. Entonces el tema ya está desconectada. Entonces pierdes el asunto de la clase. Porque en una parte estás presente, en otra parte estás ausente. O porcentaje de presente y porcentaje de ausente. Entonces lo pierdes. Entonces no solamente dedicar tiempo, sino concentración es más importante. Es decir, la calidad de concentración es más importante. Hacer lo posible para concentrar en el momento que estamos estudiando. Bueno, concentramos, pero también necesita dedicar tiempo. Dedicar tiempo con calidad significa una hora o 10 horas. Por supuesto, 10 horas con calidad es mejor que una hora con calidad. Entonces, para aprender idioma se requiere dedicar ese tiempo. El curso más eficaz del idioma que hemos buscado era un curso en Estados Unidos. En 6 meses, 12 horas por día, 6 horas de clase, 6 horas de práctica te van a dar. Y tiene un precio de $15,000 para obtener inglés. Más que alojamiento, todo esto. Solo para el curso. Entonces, calculémonos. 6 meses, 12 horas. 12 horas por mes va a ser como 360 horas, ¿no? 30 por 12 horas, ¿cuándo va a ser? 360 por mes. 6 por 360 va a ser menos que 2,000. 1,900 algo. Entonces, si nosotros verdaderamente queremos aprender idioma, el curso más eficaz requiere 2,000 horas. 2,000 horas continuas, concentradas, con las mejores, podemos decir, formas, metodologías, profesores, todo. 2,000 horas. Eso es lo más mínimo para aprender un idioma. Entonces, debemos dedicar ese tiempo. Ahora, hay un esquema, un cuadro, hemos dejado un papel a los hermanos. Entonces ellos van a calcular cada día cuántas horas han dedicado a aprender. Por ejemplo, lectura, tanto, escribir, tanto, clase. Y cuando vas a una clase, generalmente las clases no 100% son útiles.
A veces en la clase nosotros hablamos de otras cosas, perdemos. Es decir, son cosas buenas a veces, pero son fuera del tema. En una clase de persa, lo que es prácticamente aprendiendo persa a veces es 10%. No es todo, una hora yo escucho persa, lo escribo. Es una hora de aprender persa, si tengo toda esa hora de concentración. Pero en una clase que uno habla, otra salimos del tema. Si 10 horas estás en una clase saliendo del tema, no aprendes nada, hermano. ¿Cómo estás al lado de una piscina y nunca zambulles en agua? Lo que te ayuda a aprender no es estar en la clase, es utilizar una clase y los recursos aprendiendo idioma. Entonces, ¿qué porcentaje de las clases son útiles? Hay que aumentarlo. Hay que hacer lo posible que lleguen a unos 80 o 90%. Si no, yo voy a la clase y no aprendo. Por supuesto que no aprendo. Porque en la clase que ya estoy aprendiendo, no. Ahora bien, necesitamos dedicación de suficiente tiempo, que hemos dicho, lo mínimo es 2000 horas, pero concentrada, continua. Eso sí te ayuda con las mejores metodologías y con los mejores profesores y contenido, con buena motivación, sí, concentración, sí, aprenderás idioma. Dedicar suficiente tiempo, lo hemos dicho. La dedicación, yo quiero dar otro detalle de la dedicación. Mira, hermano, a veces nosotros tenemos la cabeza perdida en varias cosas. Yo tengo ese trabajo, este negocio, busco esto, voy a estar en Facebook, dedico tanto tiempo a este. Quiere decir, otros oficios. Hay que eliminar todo, teniendo la cabeza vacía solo para aprender idioma. Eso te ayudará bastante. Quiere decir, distracciones que tienes, elimínalo. Si piensas en otra cosa, por ahora diga, ya, desconectado. Uninstall a todos. Otras aplicaciones, uninstall, eliminando. Entonces ya tiene la cabeza despejada, el tiempo vasto, dedicado, concentrado, ahora puedes aprender idioma. Los métodos correctos y eficaces son bastante importantes, sí. Los métodos que cada uno utiliza. Una vez el profesor utiliza un método, una vez usted utiliza un método, son dos cosas diferentes. Muchas veces el profesor utiliza un método correcto, en muchos casos. Un profesor experto utiliza el método correcto. Pero, ¿acaso la persona, cuando va a la casa, haciendo sus tareas, sus deberes, está utilizando el método correctamente? Eso es la pregunta. Una persona no utiliza los métodos, ¿tú a dónde va? Utilizar contenido apropiado. El contenido apropiado. Dependiendo del propósito de aprender ese idioma y podemos decir por qué lo estamos aprendiendo, entonces cambia el contenido. Por ejemplo, yo quiero ser religioso aprendiendo de libros de la religión, entonces necesito un contenido de idioma que se concentre más en estos términos. Si no, por ejemplo, yo voy a dedicarme a aprender algo de negocio, comercio, pierdo el tiempo porque lo que aprendo no es lo que necesito. Debe concentrar el contenido en lo que mañana quieres aprender. El manejo del comportamiento, lo que hemos dicho, que es como tener un plan, lo que en otra clase estamos pasando, el manejo de tu propio comportamiento, el manejo del comportamiento de tus compañeros, el manejo del comportamiento del maestro. Sí, los alumnos también pueden manejar a su profesor. Como nosotros frenamos a una clase, hacemos un chiste, o faltando una clase, desmotivamos al profesor, ay, ellos no quieren aprender. O cuando llegamos a la clase estamos tan listos que el profesor dice, no, mira, así yo no puedo responder a esa clase, necesito estudiar más, necesito profundizar más. Esa clase requiere mucho más. Entonces, nosotros estamos orientando al profesor cómo enseñar y cómo dedicar su tiempo. Y eso es bastante importante. Entonces, saber manejar el comportamiento. Manejo mi comportamiento, manejo el comportamiento de mi familia, situación, todos los factores lo están manejando. Entonces, eso dará resultado.
Son 12 factores importantes solo en alumno. Vamos al siguiente, que es el profesor. El profesor nosotros lo hemos puesto en segundo lugar de importancia. ¿Por qué? Porque hemos visto, han salido mejores alumnos con peores profesores. Y han salido peores alumnos con mejores profesores. Quiere decir, si usted sea un buen alumno, serás buen alumno con mejor profesor o con peor profesor. Tú sabrás cómo sacar provecho, todos los provechos posibles de un profesor malo, débil. Igual lo puedes utilizar. Pero hemos visto miles de profesores profesionales, de los mejores profesores, con alumnos fracasados. Entonces, necesariamente el factor principal no es el profesor, sino el alumno. Porque un alumno bueno en todas las situaciones está dando buenos resultados, 80% o 90%. Depende de otros factores. Pero un buen profesor tiene alumnos con 5% de utilidad y alumnos con 100% de utilidad. Un profesor perfecto. Quiere decir, la parte que tiene ese profesor del éxito, la parte del éxito que tiene, no es comparable con lo que un alumno puede tener. Por supuesto, le puede ser una gran ayuda. Un buen profesor. ¿El profesor qué debe hacer? Eso es la pregunta. El profesor, ¿qué me debe? Ya viene a la clase de idioma, ¿qué me debe enseñar? Enseñar los métodos correctos de aprender el idioma. Por ejemplo, es profesor del libro. Profesor, enséñame cómo aprender ese libro. Mira, una vez yo digo, enséñame el libro, el contenido, es una cosa. Yo digo, enséñame cómo utilizar ese libro. Una vez yo digo, dame comida. Una vez digo, profesor, enséñame cómo se hace esta comida. Lo que hay que exigir a un profesor no es solamente que te sirva la comida, que te enseña cómo se hace esta comida. Profesor, yo quiero utilizar ese libro, lección 1. Yo quiero aprender cómo debo utilizar cada frase, cada parte, el diálogo, cómo sirve para aprender. El profesor debe responder. Ese diálogo, ¿qué tiene que ver con mi aprendizaje? Así te ayuda, de esa forma te explica. Ese método es así, empieza así, te va a establecer este concepto, te va a ayudar en esto y te repite esto y conclusión esto. Quiere decir un profesor cuando llegue a la clase, antes de empezar su clase debe decir, mira, hoy buscamos estos 3 puntos. Lección 1 dice, en esta lección buscaremos 3 resultados, 1, 2, 3. Las preguntas principales de esa lección es, por ejemplo, necesitas aprender saludar, preguntar del estado de esa persona y empezar un diálogo para una amistad. Esos son 3 objetivos de esta clase. Entonces, en persa se saluda salam alaikum o dice salam. Los árabes dicen assalamu alaikum y cuando quieren recibir a una persona con más respeto, dicen assalamu alaikum wa rahmatullah, y cuando más respeto, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ahlan wa sahlan. ¿Sí? Y ahí el profesor le va a explicar. Quiere decir, antes de entrar al texto, que me explicas el diálogo, qué significa, cómo, debe explicarme por qué estoy aprendiendo esto. Y el profesor debe hacerlo. Entonces el profesor enseña los métodos y los objetivos de cada lección. El profesor te va a controlar y corregir el método que tienes aprendiendo de esa lección. Mañana vienes a la clase. Hermano, ¿cómo ayer has estudiado esa clase? Yo lo he leído 3 veces, pronunciándolo con voz alta. Después escuché tu grabación de la clase. Después hice esto. No, eso no es correcto. Debe hacerlo de esta forma. Hágalo ahora a ver. Pronúncialo. No, lo has pronunciado mal. Quiere decir que has tenido problemas en tu método. No estoy hablando de la palabra, estoy hablando del método. El profesor debe vigilar tu método de aprendizaje. ¿Por qué nosotros no aprendemos Corán, por ejemplo, recitación del Corán? Porque el profesor no controla el método. Viene a la clase, aprende 2 palabras, sale,
y no sabe la verdad cómo utilizar una cinta, cómo utilizar una recitación, y al final no sé la verdad. ¿Cómo aprender? El profesor debe enseñarte cómo aprender. Eso es la responsabilidad del profesor. Controlar. Primero te va a enseñar el método y después te va a controlar el método que has aprendido. No es que te deja en aire, no. Bueno, les voy a enseñar cómo aprender y después les voy a controlar. ¿Qué estás haciendo? Cada uno lo controla. En una clase de idioma, un buen profesor lo controla a cada uno. Y va a corregir los métodos. Cada uno, mira, cuando vamos a hablar de un concepto es bastante importante. Y eso, si lo aprendas, te va a salvar mucho. Mira, hermano, yo hoy quiero explicarte asunto X. Lo que tengo del contenido son 1000 frases sobre asunto X. En una hora, lo que yo puedo expresar sobre asunto X, dependiendo de mi concentración y mi habilidad mental y mi dominio sobre el tema, generalmente lo que puedo expresar son unos 50% o menos de lo que tengo en la cabeza. Que si yo tengo una imagen mental de asunto X, yo quiero transmitir esa imagen a ti. Entonces, lo expreso por palabras. A veces no utilizo la palabra adecuado. A veces las frases no me expresan tal como quiero, no me explican tal como quiero, ¿me entiende? Entonces se pierde algunos conceptos. Cuando se pierde el concepto, yo tengo en la cabeza 1000 frases. Cuando transmito por boca, supuestamente en la mejor formato de una clase que el profesor explica perfectamente, 500 frases. Listo. Tú, si tengas concentración de 100%, que es imposible, porque significado de vocabulario que el profesor intenta es diferente de significados que tú recibes. ¿Me entienden? Por ejemplo, yo tengo un concepto, por ejemplo, digo, mira, esto está mal. ¿Está mal qué significa? Quiero decir que no funciona, pero no tan bueno, funciona, pero tiene consecuencias. ¿Qué quiero decir con está mal? ¿Me entiende? Quiere decir, las palabras no transmiten 100% de lo que yo he dicho. De 500 frases, ¿cuántas frases caen? Se van a arraigar, llegan. Si tienes 100% de concentración, que es imposible, no es que una persona no lo va a tener. Entonces, en esto se pierden muchos conceptos, en transmisión. Bueno, ¿qué porcentaje un buen alumno va a recibir? De 50 a 60, dependiendo del idioma que hablan. Si todos hablan un español aprendido, por ejemplo, en Caracas, contenido es lo mismo, el mismo contenido. O uno habla español de México, uno habla español de Argentina. Muchos conceptos se pierden en los modismos, en muchas frases, en ejemplos. Bueno, entonces el alumno va a recibir uno, en caso que está bien concentrado, va a recibir, ¿qué porcentaje? Diga. 60%. Máximo, 50%, 60%. Entonces, de 1000 frases, que yo he dicho 500, ¿cuánto has recibido usted? 300. Entonces, el concepto es 1000. Lo que ahora tú tienes en tu bolsillo es, diga, 500. 300. No, nunca. Yo he dicho 500. ¿Y cuánto has recibido? Menos, 250. 250, 300. Listo. Y ahora, esto está en memoria de corto tiempo. Lo que tú recibes en memoria de corto tiempo, cuando sale de la clase, se pierde. ¿Cómo se llama? Evapora. Excepto si lo repitas enseguida después de la clase y lo vas a arraigar. O lo escribes. Qayyid al-ilma bil-kitab, es narración del profeta. Encadenen la ciencia, el conocimiento, escribiéndolo. Si no, lo vas a perder. Entonces, ¿qué pasa? Salgo de la clase, no lo repito, no lo voy a memorizar, no lo voy a discutir.
hacer mubahasa, ni voy a leer, ni voy a investigar más. ¿Qué pasa? En un día se pierde más del 50%. Que si al día siguiente te preguntamos, ¿qué recuerdas de la clase? No has escrito, no lo has revisado. ¿Qué porcentaje? De 250 solo te queda 100, 150 máximo. En 3 días pierdes otra mitad. En una semana pierdes más del 70% de la mitad que te había quedado. Calcula cuánto te queda. En 14 días, si no lo hayas repetido y no lo hayas memorizado, de alguna forma, a veces estamos en el camino, recordamos lo que el profesor nos ha dicho. Entonces, usted de un semestre con tal profesor, solo recuerda los asuntos que eran interesantes para ti. Los asuntos que te atrajeron. Lo recuerdas y otra vez lo vas a contar a un amigo. A veces involuntariamente lo estamos repitiendo. No es que hemos tenido un plan. No, es que pasó una oportunidad y tuve que utilizar esto que había aprendido con ese profesor. Entonces esto se va a arraigar, se va a arraigar. De un semestre, de más de, por ejemplo, 20 clases con un profesor, solo recuerdo esto, 4 o 5, no más. Y después, si pasa un año, ¿qué recuerda de esa clase? Nada. Excepto muy pocas cosas que he repetido. Entonces no es que ya, yo he pasado esa clase, voy y cuando veo todas las cosas casi son nuevas. Sí, en profundidad de mi cabeza está haciendo recovery de mi disco duro, ¿no? Recuperando algunos datos. Entonces, 5 años estudio aquí, ¿qué voy a conseguir? Nada. ¿Por qué? Porque no he encarcelado al conocimiento con escribiéndolo. No lo he repetido, no lo he investigado, no lo he estudiado, no lo he repetido, no lo he enseñado a los demás. Ya, lo voy a perder. Terminamos hoy esa clase aquí y si tienen alguna pregunta después lo vamos a responder. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ajjal faraja.